Bienvenidos. En encuentros anteriores estuvimos trabajando con la comunicación, un objeto de estudio del que se va a ocupar esta materia a lo largo de todo el año, pero especialmente durante estos primeros encuentros. Partimos del esquema de la comunicación que propone Roman Jakobson para identificar allí los 6 elementos que, según este autor, constituyen todo acto comunicativo, o mejor dicho, que están presentes en todo acto comunicativo. Luego les propusimos reflexionar sobre cada uno de esos elementos, problematizarlos, tensionarlos, para indagar con mayor profundidad en este fenómeno complejo que es la comunicación. En encuentros anteriores, por ejemplo, revisamos primero la noción de código, en tanto sistema de reglas internalizado y la relación que guarda con el contexto. Y aprovechamos también esa oportunidad para hablar de lenguaje inclusivo, disidencias y diversidad. Antes ya habíamos problematizado las nociones de emisor y de receptor. En especial, en particular, el hecho de que estas entidades no se presentan como entidades individuales. Esto es, no podemos pensar en un emisor y en un receptor del otro lado del esquema. Para entender la comunicación en todas sus dimensiones, es necesario considerar estos dos elementos en su multiplicidad. Por eso preferimos pensar en términos de auditorio, una noción que, como la entiende Perelman, nos permite reemplazarla de receptor. Y también por eso es que recurrimos a la noción de polifonía, para dar cuenta de la multiplicidad de voces que están presentes en la figura del emisor. Consideramos en primer lugar los aportes de Oswald Ducrot, quien desde la lingüística nos propone diferenciar entre locutor y enunciador. Los términos que designan, podríamos decir, diferentes capas involucradas en cualquier acto enunciativo. Capas del emisor, ¿verdad? Para Ducrot no existe un sujeto hablante único, sino que todo sujeto hablante, cualquier sujeto hablante, al hacer uso de la lengua, introduce diferentes enunciadores. Es decir, cada locución, cada acto locutivo, actualiza enunciados previos y junto con esos enunciados se actualizan también las condiciones en que esos enunciados fueron producidos en primer lugar. Porque Ducrot, y esto es importante aclararlo, trabaja con la teoría de la enunciación, al igual que otra autora que ya habíamos visto antes, Carola Torrecchioni. La teoría de la enunciación supone considerar el uso efectivo del lenguaje. Es más, la enunciación se define como un acto particular de comunicación, y todo acto particular de comunicación está situado en un determinado momento. Es individual en el sentido de que es único y es ocasional. Estas características, que son particulares, únicas e irrepetibles de cada acto de comunicación, esto, en el uso efectivo del lenguaje, va dejando huellas en el enunciado. Y son precisamente esas huellas las que nos van a interesar a nosotros, porque es allí donde también vamos a poder rastrear un uso polifónico del lenguaje. Es decir, lo polifónico va a ingresar no solamente por la presencia más o menos manifiesta, más o menos evidente de diferentes voces, como son los casos que ya estuvimos revisando de la cita, el plagio, la alusión, la parodia, la apropiación, etcétera, ejemplos de hipertextualidad que vimos en clases anteriores, sino también por el diálogo que cada texto establece con otros textos y con las condiciones en que esos otros textos fueron producidos. Vamos a ver algunos ejemplos que nos permitan clarificar todo este planteo, pero antes creo que es importante dejar en claro de qué estamos hablando cuando utilizamos la palabra texto. ¿A qué nos referimos con ese término? Entendemos por texto una unidad dinámica en construcción y ampliación permanente. Todo texto así definido se encuentra necesariamente afectado tanto por las huellas del emisor como por las instancias de reinterpretación del receptor,
y por la actualización de cada situación enunciativa particular. Así definido, el término texto nos puede ayudar a reemplazar el término mensaje, tal y como aparece en los esquemas clásicos de la comunicación, porque la palabra mensaje, así en singular y como algo cerrado, como algo que está puesto adentro de un sobre, nos parece que deja fuera un montón de cosas que están involucradas en todo acto comunicacional. Mensaje, la palabra mensaje, no nos invita a considerar el carácter dinámico que tiene todo mensaje, en la medida en que el sentido de todo mensaje no está dado de antemano, sino que se termina de construir en la actualización comunicativa, esto es, cada vez que la lengua es puesta en juego. En cambio, nos parece que la palabra texto, así como quedó definida como una unidad dinámica en construcción y ampliación permanente, nos puede ser más útil en este sentido. Y es más, vamos a exceder la noción tradicional de texto y vamos a considerar diferentes objetos culturales como si fueran textos. Esto es posible porque nosotros, por un lado, como artistas o productores culturales, no nos comunicamos solo con textos. Nuestra comunicación en la actualidad es más compleja y se vale de elementos más complejos. Y a su vez, al mismo tiempo, todo objeto cultural puede ser leído como un texto que se realiza en diferentes modalidades. Esto a modo de adelanto nada más, porque lo vamos a ver en detalle más adelante. Por ahora nos basta con reconsiderar al mensaje como texto. Y decíamos entonces que los textos, entendido el término en su sentido más amplio, establecen entre sí relaciones polifónicas, esto es, relaciones con otros textos cuyos sentidos terminan de configurarse en cada actualización enunciativa. Ahora sí, veamos un ejemplo. En esta primera imagen que les comparto, vemos nada más y nada menos que la creación de Adán, de Miguel Ángel. Como ustedes saben, se trata de un fresco pintado en la bóveda de la Capilla Sixtina, una capilla que se encuentra dentro de un conjunto de edificios que alojan los museos del Vaticano. Estamos en el corazón del mundo cristiano, católico, mejor dicho, y estamos ante la representación de un episodio fundamental para el dogma de fe, que es el preciso instante en que Dios le da vida al primer hombre. Y estamos, por supuesto, ante una de las obras de arte más reconocidas del mundo entero. Y justamente por eso mismo, por ser una de las obras más conocidas y reconocidas, ha sido reproducida en múltiples formas y formatos, pero también ha sido apropiada, transpuesta, citada, parodiada y aludida. Es decir, ha pasado y seguirá pasando probablemente por todas las formas de polifonía imaginables. Repasemos algunas. Acá tenemos el caso de una alusión en el que se retoma un detalle de la obra de Miguel Ángel, el detalle de las manos. Pero en lugar de la mano de Dios dando vida a Adán, tenemos la mano de un simio. Y eso nos lleva a un universo completamente distinto, porque ahora la imagen nos permite recuperar el debate evolucionismo versus creacionismo, para explicar el origen del mundo y en particular el origen del hombre dentro del conjunto de los seres vivos. Esto es, la imagen permite recuperar una serie de textos, imágenes, fragmentos de discurso, etcétera, con los que empieza a establecer relaciones y que van a defender la idea de que las diferentes especies son el resultado de un proceso de selección y evolución natural. Todo esto frente a otro conjunto de textos, imágenes, fragmentos de discurso, etcétera, con los que también va a establecer relación y que defienden la otra idea, la idea opuesta, la de que todos los seres vivos fueron creados por un ser superior. Es más, al actualizar una imagen como esta, que alude al detalle de las manos de la creación de Adán, automáticamente resignificamos la obra de Miguel Ángel, en el sentido de que la cargamos con nuevos significados. Ahora,
Ese detalle, que forma parte de un fresco pintado en el Vaticano a principios del siglo XVI, pasa a formar parte de un conjunto de textos, imágenes y fragmentos de discurso, de un conjunto de objetos culturales que toman posición en un debate que revolucionó el pensamiento científico en el siglo XIX y que todavía hoy en día incide en el pensamiento religioso. La siguiente imagen que les quiero compartir es un caso de apropiación, con un alto contenido paródico, por supuesto, otra de las formas que puede tener la polifonía. Siguiendo con el motivo de la creación de Adán, tenemos esta obra de Bill Mudron, un ilustrador y caricaturista estadounidense que le rinde homenaje a Matt Groening, el creador de Los Simpson, en el papel de Dios en esta escena que compartimos ahora. Podríamos pasar varios miércoles hablando de Los Simpson, la verdad, e incluso hablando solamente de las múltiples formas en que la serie trabaja con la polifonía. Pero para no perder el eje de esta clase, solamente les quiero contar que en años anteriores, cuando estos encuentros eran presenciales, solíamos hacer el ejercicio de hacer participar a los alumnos en un ejercicio muy sencillo de interpretación de la imagen. ¿Qué leen en esta imagen? Tan solo eso. Y sobre todo, ¿qué lecturas son posibles a partir de la relación intertextual que la imagen establece con la obra de Miguel Ángel? Claro, y ahí la cosa se ponía interesante, ¿verdad? Porque las lecturas comenzaban a multiplicarse a medida que los alumnos entraban en confianza. Desde las más evidentes, que aludían a la representación del creador y su obra, del artista y su obra, hasta el planteo de Homero como un segundo Adán o de la vida humana como una caricatura. En fin, tantas lecturas posibles, tantas reinterpretaciones posibles como receptores participando de esa situación comunicativa. Y por último, la última imagen que les quiero compartir, y ya para ir cerrando con un poco de humor, es mi favorita de esta serie, que juega con Wally, el personaje de la serie de libros del dibujante británico Martin Handford. Una serie de libros juegos, probablemente los conozcan, en los que al lector se le propone el desafío de encontrar a Wally, que es este personaje tan pintoresco de la remera rayada que tenemos por acá. Eso, me dijo un alumno una vez, es porque solamente Dios puede encontrar a Wally. Porque acá la idea, claramente, no es que Dios está creando a Wally. Se trata de un caso de parodia en el que la imagen original, una parte de la imagen original, es reutilizada con un sentido diferente para generar un efecto de sentido determinado. ¿Cuál podría ser nuestra pregunta de parcial para terminar este encuentro? Bueno, les propongo la siguiente. ¿De qué manera la teoría de la polifonía nos permite repensar la noción de mensaje? Hasta la próxima.